Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de la democracia dominicana, de su salud, de la institucionalidad del país, pero hablemos también de un tema que él ha manejado y ha trabajado mucho, que es lo que tiene que ver con la libertad de expresión en estos momentos. Todo un placer, por múltiples razones, recibir al periodista, otrora periodista, hoy jurista de alto calibre, Nanfi Rodríguez. Bienvenido, Nanfi, un placer. Gracias, Pablo. Para mí es un placer. honor compartir estas reflexiones del sábado en la noche con tus televidentes. ¿En qué momento Nanfi Rodríguez se dio cuenta que lo de él no era del todo el periodismo y que tenía ese sueño de jurista y dijo, por ahí es que voy? En el 2003, 2003. con la crisis de los bancos. Yo dirigía una importante cadena de medios de comunicación y tú sabes los efectos que trajo el tema bancario en la comunicación, las restricciones que hubo a la difusión de información, pues yo finalmente concluí mi periodo de dirección de esa red de medios y entonces yo había estudiado Derecho y había estudiado Humanidades. Y finalmente entonces decidí abrir mi oficina de abogado. Sí, porque tú junto con Ricardo Rojas León son los dos grandes crossover del periodismo hacia el derecho y con increíble éxito ambos. Sí, Ricardo y yo no solamente compartimos la vocación por el periodismo y por el estudio del derecho, sino que estuvimos juntos en aquella playa de periodistas brillantes que hubo en última hora, Sara Savarín, Emilia Pereira, Mildred, Minaya. Sí. Hay que mencionar a un amigo tuyo y amigo mío, Carlos Batista Matos, que no se queda, es el más talentoso de todos. Sí, que por cierto, yo le sigo suministrando corbatas asiduamente. ¿Todavía? Sí, le agradezco que me lo agradezca porque él es una persona muy agradecida. Ya, entonces Ricardo y yo trabajamos juntos, tuvimos la oportunidad de conocer, yo luego hice una transferencia al listín diario del que había ya muerto don Rafael Herrera y estaba Kumarasamy, y tuve la oportunidad en el periodismo de conocer a personajes, digamos, que son icónicos del periodismo dominicano y compartir con ellos, compartir actividades intelectuales con don Rafael, don Germán Emilio Ornes, el mismo Francisco Kumarasamy, bueno, entre otros. Claro. Fue una experiencia muy agradable. Te tenía esa preguntita guardada porque siempre me ha llamado felizmente la atención el ver cómo personas son capaces de decir yo voy por acá, pero entonces viene la formación, cuando tú te das cuenta que una persona está en lo suyo y dejas de hablar con él 2 años y a los 2 años se ve que las tareas se están haciendo. Qué bueno. Donde quizás no estamos haciendo la tarea, no Nanfi ni yo, sino los dominicanos, es con nuestra democracia. Me gustaría una lectura, una especie de briefing. ¿Cómo tú ves la salud de la institucionalidad y la democracia en estos momentos? Sus posibles amenazas. Bueno, recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de publicar un estudio de cultura política. Los estudios de cultura política se diferencian de los estudios de análisis coyuntural en el hecho de que abarcan un periodo de tiempo. Entonces vio la democracia dominicana en el periodo 1978-2018. Vio todo el desempeño de la democracia, todos los desafíos que ha tenido, desafíos tan importantes, por ejemplo, como una pregunta que se hacía en un momento los analistas en el 1978, se venía de una cultura autoritaria, ¿se podrá realmente articular un proyecto de democracia en la República Dominicana? Entonces, ese estudio se responde a ese tipo de inquietudes. Sin embargo, aunque ha habido consolidación del clima democrático, con debilidades, sobre todo en el tema de la articulación, de la participación política, de los partidos, etcétera. A partir del año 2015 se está viendo en República Dominicana un declive democrático, una especie de regresión autoritaria.
que se expresó ahora por el tema del comunicado del Sermón de las 7 Palabras de los obispos, pero que hacía tiempo que se venía produciendo en el país. O sea, tú compartes las afirmaciones de Monseñor Osoria y un poco lo que plantea este libro tan de moda de cómo mueren las democracias, de que plantea no solamente el deterioro, sino de que ahora ya no son los ejércitos que dan un golpe de Estado e instalan una dictadura, sino que es con las mismas armas e instituciones de la dictadura que se van, de las democracias que se van pervirtiendo. Entonces se da una especie de, yo le he llamado una especie de, no dicta blanda como lo de Balaguer, sino dicta light. ¿Tú compartes todas estas preocupaciones, esas sospechas, esos, más que sospechas, señales que se notan? Sí, es un fenómeno, digamos, de América Latina. Gobiernos que llegan por la vía democrática y la vía institucional al poder y posteriormente entonces empiezan a desmontar la institucionalidad y a producir una situación... Que no las instituciones. Bueno, en algunos casos también las instituciones, porque ahora que con este tema de Venezuela se habla del intento de golpe de Guaidó, yo decía en las redes sociales el otro día que no es un golpe de Estado, por una razón. El golpe de Estado se produce o desde el poder contra el Estado de Derecho o lo producen los militares. Por el tema de las instituciones, te digo esto, porque el presidente Fujimori produjo un golpe de Estado en los años 90, cuando entró con tanquetas al Congreso siendo él presidente, para disolver el Congreso. Es decir, este fenómeno de cómo mueren las democracias está muy relacionado con el populismo y con el ascenso del carácter autoritario nueva vez en el ejercicio de la cosa pública. Te decía que es un tema que son presidentes que llegan al poder por la vía democrática y van desmontando la institucionalidad y haciendo un culto a su personalidad. En torno a ese culto a la personalidad va a medrar una clase política que se compra, una clase religiosa, una clase militar, una oposición también, una oposición política. ¿Se puede dar el caso donde el Ejecutivo tenga el control indirecto, disimulado de la oposición? Así es. Bueno, lo que ha pasado. Payaso. Lo que ha pasado. ¿Sí? Claro que sí. Lo que ha pasado, por ejemplo, en países como... en otros países. República Dominicana también hay un problema. Es decir, hay un problema relacionado con una oposición que no logra articularse y que está muy mediatizada por los intereses del poder de turno. Pero el fenómeno, cuando tú lo ves en términos regionales, te das cuenta que en países como Venezuela, en Brasil y en otras sociedades, bueno, en Argentina, ha sido tal el debilitamiento de la oposición política, ha sido tal la forma en que se ha diluido la oposición política, que han emergido los medios de comunicación en ese check and balances, en ese pesos y contrapesos para ejercer el contrapeso de la oposición. Sí. Y por eso tú has visto entonces que en Venezuela y en Argentina, etcétera, los gobiernos han tenido que cerrar medios de comunicación porque esos medios de comunicación y periodistas y comunicadores han ocupado el lugar de los partidos. Pero, Nanfi, el asunto dominicano es más grave que eso, porque la democracia dominicana ha llegado a un punto donde el mismo partido, que es el gobernante, es al mismo tiempo líder de la oposición. Después de la pausa, yo quiero que hablemos un poco específicamente del caso dominicano y vincularlo ahí inmediatamente con este desafío en la democracia, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Hasta dónde la defensa a ultranza radical de la libertad de expresión también puede llegar al extremo de la libertad de difamación. Después de la pausa continuamos. El derecho de la gente de decir cosas a una clase política que tradicionalmente ha estado blindada por el poder económico y por el poder político, hay que preservar.
Nancy Rodríguez, la salud de la democracia, estamos hablando de este asunto, pero hablaba yo de la libertad de expresión tan fundamental, tan intocable en la democracia, pero también hay el temor del extremo. ¿Cómo está nuestra salud democrática en lo que tiene que ver con la libertad de expresión? Bueno, yo te diría lo siguiente, el tema de la irrupción de las redes sociales en el discurso político ha representado un cambio de paradigma, en el sentido de que un discurso político que estaba regulado por los cánones del periodismo clásico, con sus mecanismos de control y de censura, y protagonizado esencialmente por las élites políticas, se ha visto invadido por las voces indignadas de los ciudadanos de a pie en las redes sociales. Eso ha supuesto un cambio absoluto porque de un lado plantea una mayor democratización de la libertad de expresión, pero del otro lado también plantea unos desafíos jurídicos de cómo regular las redes sociales para garantizar derechos tan fundamentales como el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la propia imagen o el derecho de los menores. Porque tú sabes mejor que yo, mucho mejor que yo, que lo de la libertad de expresión es sagrado, pero tiene sus límites, que es precisamente afectar al otro, que es lo que conduce a la difamación. Entonces, el gran problema de las redes es precisamente eso. Yo escribo lo que quiero, además el otro día, creo que el New York Times, alguien escribía, que no recuerdo ahora, de la peligrosidad de esto, en el sentido de que no se argumenta, porque no hay espacio para argumentar, sino que son frases, algunas chéveres, atractivas. Entonces, esto es serio. Sí, las redes sociales son un vehículo de emociones, esencialmente. Son un vehículo de emociones y por eso germina y progresa tanto ese discurso de la indignación, ese discurso muchas veces hasta del odio en las redes sociales. Hay un desafío en términos jurídicos, cómo proteger otros bienes que, como bien tú dices, se contraponen a la libertad de expresión, se contrapesan porque no hay derecho absoluto. Yo siempre digo que ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, ese derecho cede en situaciones, por ejemplo, de legítima defensa, de estado de necesidad, en el tema del aborto. Ese derecho tiene que ceder entre dos bienes, dos vidas. Entonces hay un desafío para regular el tema de las redes sociales. Sin embargo, Pablo, yo pienso que es importante decir que el derecho de la gente de decir cosas a una clase política que tradicionalmente ha estado blindada por el poder económico y por el poder político, hay que preservarlo. Que los límites a la libertad de expresión en Internet, en redes sociales, deben ser los mismos límites que en los medios convencionales. Pero ahí está el problema, o sea, en un medio tradicional, como hay un filtro, no pasa esta libertad de difamación, porque se mezcla la indignación con pruebas, con evidencias, a la indignación que tiene que ver con el odio y con el insulto muy alejado de la verdad. Entonces se mezcla todo, o sea, es una mezcla sumamente peligrosa, porque hay un asunto con el poder intocable, el problema de la República Dominicana, esta impunidad casi absoluta, que hace que haya un resentimiento, casi un odio. Sí, pero ¿hasta qué punto tú tampoco a partir de eso puedes convertirte, en que la libertad de expresión sea una patente de corso para yo sacar mis demonios, aún sean demonios falsos? Inciertos. Sí, sin duda que sí, pero en términos jurídicos sí, es un tema de responsabilidad ulterior. Es decir, hay que esperar que la persona incurra en una transgresión del ordenamiento jurídico y entonces posteriormente solo un juez imponer una sanción. Es un tema que es el sistema que tradicionalmente se ha manejado como garantía de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es cualquier libertad, es una libertad estructural del sistema democrático. De paraguas. A través de ella es que se expresa todo el discurso político, se expresa la creación intelectual, se expresa el derecho, todo el tema del el derecho a la libertad de culto.
Entonces es una libertad que tiene una relación prevaleciente, una relación de prelación jurídica sobre las demás libertades. Casi siempre que choca con los otros derechos, con derecho a la intimidad, con derecho al honor, con el orden público, el juzgador tiene que tener en consideración ese papel estructural de la libertad de expresión para darle un rol preponderante. Precisamente. Y en esa lógica es que se deben permitir cosas que a veces lucen muy cuesta arriba para uno desde el punto de vista de persona preocupada, porque, porque se ejerce el medio de comunicación por esto es responsablemente. Sí, pero por eso es que he entrado en este tema, porque aquí un señor que presentó un documento de puro Photoshop donde se decía que una dirigente política tenía 43 millones de dólares. Una difamación, pero una cosa terrible, ¿no? Otro dijo que un candidato presidencial andaba en el avión del Chapo Guzmán buscando cuartos. Esas son las cosas más sonadas que uno recuerda, pero aquí se dicen cosas terribles. Tú vas a visitar a un amigo que tiene una villa en Romana y fácilmente alguien te dice que tú tienes una villa en Romana porque te vio. O sea, y eso es lo de menos. O sea, las cosas que vemos son terribles y ahí viene una lucha por el poder, que históricamente por el poder político siempre se ha incluso asesinado, que eso es mucho decir. Entonces, esta débil, institucionalmente débil democracia no está preparada para reaccionar, sobre todo en un momento donde democráticamente un partido de tanto ganar siempre ha llegado a un nivel de control de las instituciones. Mira, yo pienso que el rol que juegan los medios de comunicación es fundamental en términos de mantener unos contrapesos en la opinión pública. Y todavía en República Dominicana, los medios de comunicación, su nivel de cuestionamiento es muy bajo respecto del ejercicio y la forma como se ejerce el poder. Pero el cuestionamiento con argumentos, no el nivel de insultos está bastante alto. Lo que no está bien es el trabajo yo hice una investigación y yo presento, saludo a Alicia Ortega, entonces yo presento esto, aquí está. Sí, pero la difamación está arriba. Realmente lo deseable es que se produzcan investigaciones responsables, claro, con hechos, ni siquiera con juicios de valor, y que se presenten las pruebas para que la opinión pública se pueda edificar adecuadamente. Porque el derecho a la información, es decir, ese derecho de ese amasijo llamado opinión pública, que es fundamental, pues es un derecho de doble vía. Por un lado, el derecho que tiene la gente de recibir información, pero no cualquier tipo de información, sino información veraz, información de calidad, por una cuestión fundamental. Esa es la información que le permite configurar sus juicios, sus valoraciones sobre la realidad. Y esa realidad es la que se expresa posteriormente entonces en las urnas, o en la toma de decisiones económicas, o en la toma de decisiones religiosas. Entonces, por esa razón, es saludable que la libertad de expresión se nutra de informaciones que tengan carácter de veracidad, no de juicio de valor o de ese discurso del odio que tan arraigadamente se está expandiendo en los países europeos, en los países desarrollados con el tema de la inmigración, y que de alguna manera también vemos algunos atisbos en la sociedad dominicana. El asunto es sumamente serio. Estamos en época de las fake news ahora, en época de la posverdad, y vemos cosas como, qué sé yo, de repente hay un funcionario del Departamento de Estado que te dice que Maduro venía para Punta Cana, pero que cuando se iba a subir al avión, Putin lo llamó para que no viniera. Y eso sale en todos los medios, eso es una verdad. Luego ya la aclaración es lo de menos. Y esto no tiene que ver con redes en sí, eso salió de la manera más formal. Entonces, en un escenario así, con un partido con tanto poder acumulado, no es peligroso, y eso nos lleva a la posibilidad de una legal. Tú me podrás decir que eres ilegítima o inmoral o antiética, pero legal, posibilidad de modificación constitucional después de la pausa.
Una reforma constitucional debe responder a la adaptación de la realidad jurídica, de la realidad política. Lo primero es que si no hay una realidad política que propicie un ambiente de reelección, estamos hablando de un parto forzado. Continuamos conversando con el abogado y periodista Danfí Rodríguez. Posibilidad de una modificación constitucional, porque me dicen mis amigos del sector Medina que el problema de ellos ahora es decir, no, señor diputado, ya no necesitamos más, ya tenemos suficiente, muchas gracias. Entonces, la posibilidad, toda constitución, lo sabes también muchísimo mejor que yo, lleva en su contenido la posibilidad de ser modificada, por supuesto. Entonces, este drama, ¿cómo se va a salvar? Porque uno siente el otro pedazo de la otra mitad del PLD totalmente enfrentada a esa posibilidad. Incluso hay unas declaraciones terribles de Bauta Rojas, donde Bautista Rojas Gómez te dice que tendrán que hacer un cuartel la modificación constitucional, que esas no son palabras de Bauta, a mí me sorprendió, porque si están los votos, tú puedas decir, no, ¿cómo se logró eso? Y cuestionar la ética, la moral, la legitimidad. O sea, háblame un poco de cómo ves ese escenario, que como te digo, a mí me dicen la gente de Danilo que lo que le está diciendo a los diputados, no, ya, a los del PRM, no, ya tenemos suficiente, no hay problema. Por favor. Mira, yo no veo ese problema en ese maniqueísmo Danilo-Leonel. Es peor todavía. No, yo lo veo realmente desde la perspectiva de la institucionalidad democrática y de la permanencia de las instituciones. Una reforma constitucional es, desde el punto de vista constitucional, un proceso agravado, procedimiento agravado en términos políticos e institucionales. Y debe responder a un criterio que en esencia es el de adaptar la realidad jurídica a la realidad política. Cuando tú ves la realidad política en República Dominicana, te das cuenta que el 70% de la población rechaza la reelección. Entonces, si el 70% de la población rechaza la reelección... Lo que pasa es que eso es muy relativo, porque eso es una encuesta que dio el 70%, ahora aparece la CID, que dice que no, que el 50 y tantos está de acuerdo, ahora luego la Mark Payne no dice eso, estamos en encuestas de posicionamiento. Pero estamos hablando, pero hay encuestas. Y don Pepín no me complace, que yo le he pedido muchísimo, don Pepín, la Gallup hoy, que es mi preferida, la Gallup hoy, la estamos esperando. Hay encuestas, oiga, como dijo un jurista a principios del siglo XX, hay contratos y hay contratos, hay encuestas y hay encuestas. Sí, pero ten cuidado con eso, entonces, que eso pasa como los corruptos. Entonces, el tema de la Gallup... Mis corruptos preferidos. El tema de la Gallup es una encuesta que ha demostrado el nivel asertivo que tiene y que tiene ciertos criterios. Sí, pero al sector Fernández le gusta mucho la CISA y al sector Medina me quiere convencer de la CIS Latinoamérica. Pero, y uno en el medio. Pero al margen de eso, yo creo, Pablo, que no hay duda de que la reelección tiene un rechazo importante en la sociedad dominicana. Entonces, si una reforma constitucional debe responder a la adaptación de la realidad jurídica, de la realidad política, lo primero es que si no hay una realidad política que propicie un ambiente de reelección, estamos hablando de un parto forzado. Y ese parto tiene un problema en el sentido de que la manera para forzarlo es violando la institucionalidad. Si se producen, hay lo que se llama un mecanismo de reforma constitucional, hay unos trámites preceptivos en la Constitución que son formales, que es importante que se cumplan, es imprescindible que se cumplan, como el sometimiento de una ley que declare la necesidad de la reforma constitucional, el tipo de mayorías con que se toman las decisiones, etc. Sin embargo, también hay hay cuestiones de fondo en la reforma constitucional. Por ejemplo, el principio que establece el principio republicano del artículo 4 de la Constitución, que establece que la República Dominicana es un Estado, es una república democrática. Lo que se ha determinado internacionalmente es que en las democracias republicanas, modeladas en el modelo de los federalistas norteamericanos, la permanencia en el poder
de un presidente no puede exceder los 2 periodos consecutivos. Porque una vez excede los 2 periodos, o peor todavía, una vez propicia reformas constitucionales espúreas para burlar la institucionalidad y prolongar su mandato a un 3er periodo, entonces el régimen tiende a ser una especie de monarquía republicana y no una democracia republicana. Lo que pasa es que en política y sobre todo en derecho, esto de lo espurio, estos conceptos moralistas, cuando vamos a la real política y al real derecho, al terrible derecho, no es tan fácil. Yo soy un seguidor y agradezco siempre al doctor Leonel Fernández, que fue hace muchos años, la primera persona que yo escuché y que me explicó en detalle lo que es el modelo americano, la historia, los antecedentes de ese modelo americano. Entonces yo le agradezco al presidente Fernández esto de el 1+1, pero también el nunca más. Entonces por eso tiro mis cartas aquí para que nos entendamos cuál es mi posición. O sea, yo soy muy pro Leonel Fernández, pero en el sentido de 2 periodos y nunca más. Ahí no coincido con el doctor Fernández, que quiere volver, y por supuesto con un Danilo Medina que quiere seguir. Y al PLD le he dicho que si hacen eso van a salir del poder, por si ellos dos no se ponen de acuerdo, salen del poder. Por a donde yo voy, dicho esto, perdón por el paréntesis, pero dicho esto, hay una realidad. Si se cumple el procedimiento legal que manda la Constitución, incluido el número que exige las 2/3 partes de los presentes en esa asamblea, que se modifique la Constitución, insisto, será feo, hasta espurio si tú lo quieres, inmoral, pero es totalmente legal. Y uno lo que siente es que hay una parte del PLD que no está preparada para aceptar lo que sería en términos políticos una derrota. Y eso preocupa. Mira, yo pienso que no estamos en un escenario de reforma constitucional. Es decir, no hay, como te dije, no hay legítimamente la base de sustentación para propiciar una reforma constitucional. Si ese fenómeno aconteciera, reitero, es un fenómeno que es traído por la fuerza y es impuesto. Y eso ya te habla de justamente lo que decía el arzobispo Osoria en el sentido de a dónde se encamina el país, de un régimen de fuerza, un régimen dictatorial. Pero una reforma constitucional no puede estar vacía de contenidos. ¿Sí? Tú tienes que preguntarte para qué una reforma constitucional. ¿Sí? La reforma, si se produce en este momento, se produce con el hecho de violar la Constitución. Cuando digo de violarla, no me refiero, no me refiero al tema del mecanismo de reforma constitucional, es decir, el trámite preceptivo que se debe en términos formales agotar. Me refiero al hecho de que esa Constitución tiene una cláusula constitucional que es el transitorio 20º, que prohíbe al presidente que ejerce el poder en el año 2016-2020 presentarse a las elecciones del año 2020. Eso es lo que nosotros en derecho llamamos una cláusula de aplicación singular. Entonces, una cosa es reformar la Constitución para modificar el modelo de presidencialismo del artículo 124 de la Constitución, y otra cosa es el presidente desobedecer el mandato singular y expreso que la Constitución le impone a él. Desobedecer nos recuerda que es una modificación. O sea, eso se va a hacer si ellos logran modificar su Constitución. El tema es el siguiente. Sí. Si ese escenario de que el presidente pues no respeta la prohibición que a él en términos particulares la Constitución le impone, estaríamos hablando de un incumplimiento de la Constitución que yo diría que mezclado con los mecanismos que se utilizan para conseguir esa reforma constitucional, eso que llamamos espurio, compra del poder, violencia política, chantaje, todo este tipo de cosas. La clase política dominicana en los últimos todo este tipo de cosas. 200 años sabe mucho de eso. Recuerda que la última reforma constitucional, la del 15, tuvo como protagonista principal en el escenario a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Sí, se trajo un narcotraficante.
No entiendo. No. Sí, así Para fue. la modificación. Claro, No. claro. Para ablandar, Sobraron los legisladores. para ablandar Pero los posiciones. legisladores, aquí hubo gente que le hizo bembita al sector Medina porque no lo llamó. Para Diputados dijeron, ven acá, ¿y qué fue? A mí no me han llamado. para ablandar posiciones. No, pero, porque para ya entraste en un debilitar. tema delicado, porque tú me estás hablando de que el poder trajo a Quirino, ya esas son palabras mayores, no sé, eso siempre se ha dicho, hay un sector que lo considera una verdad, pero ya en medio de una discusión jurídico-política es difícil sacar ese elemento. Porque el tema es el siguiente, el tema jurídico no es un tema, digamos, solamente... No dije jurídico-político. Que tú solamente lo puedas ver en términos normativos o de la ley, sí. en términos del dogma, del derecho, sino que este es un tema que hay que verlo en el contexto de una realidad política que se produce en la República Dominicana. Esa reforma constitucional del 15 estuvo precedida de una serie de actos que yo he calificado actos de violencia política y económica que se produjeron en la República Dominicana. En ese momento el presidente de la República no tenía derecho a la reelección y se produjeron unos pactos políticos para permitirle ir a la reelección. La contraprestación que el presidente ofreció fue no presentarse más, no postularse más a la presidencia de la República, en el sentido de que era su última vez. Esa fue la contraprestación, digamos, contractual que el presidente ofreció a la clase política, empresarial, religiosa del país, a la institucionalidad del país. Incluso la redacción del artículo 124 y la redacción del transitorio 20º viene justamente del sector del presidente Medina. Quien lo propone es Reinaldo Pared Pérez de la Asamblea Nacional. Quien lo lee, eso está ahí, quien lo lee es Reinaldo Pared Pérez. Entonces, estamos hablando de que si todos esos acontecimientos se produjeron en ese escenario y si la contraprestación que se ofreció fue no presentarse, estaríamos hablando de una violación a la Constitución de la República. Ahora, no de una reforma constitucional. Pero Nanfi pura y simple. Pero Nanfi no comparte las declaraciones de Bauta Rojas, o esa es una posición del sector Fernández, o sea que la oposición a una modificación constitucional en la magna sala del Congreso Nacional reunida a la Asamblea sería una cosa tan terrible que habría que hacerla en un cuartel. Estamos hablando de que se defendería, como dice Bauta, en las calles el que eso no se haga. ¿Eso es una termocefalía de Bauta Rojas Gómez o es una posición del sector Fernández, que uno sí sabe lo de que no hay marcha atrás, de que muy bien, pero ya estas son palabras mayores? Yo pienso que es una expresión figurada, políticamente figurada, que te habla de la resistencia que tiene la sociedad dominicana a un proceso de reforma constitucional para la reelección. Qué bueno. También pienso, Pablo, tú conoces el liderazgo moderado del presidente Fernández. La pregunta viene por ahí, porque esas declaraciones no me dan Leonel Fernández por ningún lado. Sí, yo pienso que cuando más oscuro está es que va a amanecer, dice un aforismo dominicano. Muy citado por don Juan Emilio Bosch y Gaviño. Entonces, el tema es que la política se compone de esos escenarios de presiones y de escaramuzas. Pero finalmente yo creo que en el Partido de la Liberación Dominicana se va a producir un acuerdo político para que Leonel Fernández, que es el candidato más potable que existe, sea el candidato. Yo pienso lo mismo en cuanto a la negociación. Lo único que tengo temor, yo en el 2015 tuve que pagar varias botellas de vino no barato, porque yo aposté a que no se iba a dar esa modificación constitucional, y ahora corro el riesgo de seguir perdiendo el dinero que está escaso, porque podría tener que comprar los benditos vinos caros que yo apuesto, y la verdad es que me gustaría no perder, no solo por el vino, sino por la democracia del país. Vamos a la pausa, porque ahorita en horas el PLDismo sector Fernández tiene una prueba de fuego terrible. Ya regresamos.
Continuamos. Nancy Rodríguez, lo de ahorita son casi las 12 de la noche de este sábado. Es a las 9, 10 de la... ¿A qué hora es la actividad? Sí, siempre a las 10 de la mañana. 10, sí, más o menos. Comenzamos 10:30. Perfecto, 11 como tarde. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Estadio Olímpico? Todo este proceso de entrega de firmas, ¿hasta dónde es cierto y hay el rumor de que la Junta Central Electoral, aplicando el reglamento de la ley de partidos, podría impedir la celebración de ese acto evidentemente político electoral en un recinto no techado? Son palabras serias. Hablemos de lo de ahorititita en el Estadio Olímpico. Bueno, son varias preguntas. Por favor. La primera es, ¿qué va a ocurrir cuando el alba se presente en la mañana, cuando la gente empiece a circular camino al Estadio Olímpico? Yo diría que va a ocurrir algo similar a aquello que pasó en 1986, cuando el presidente Balaguer convocó una manifestación, creo que fue un 12, 13 de mayo, los días previos a las elecciones, y aquel mar humano que gritaba agua bendita para los reformistas, bajo un aguacero enorme de gente caminando a pie, como decía Tony, del norte, del sur, del este, del oeste. Va a pasar algo parecido. Sí, va a haber un... No se han excedido, hablando de 200.000 personas, porque el Estadio Olímpico coge 35.000, que sería un exitazo llenarlo. No están desbordados los leonelistas. Bueno, ahorita terrible. Es cuestión de horas. Yo pensé que se iban a quedar en 35 y llenarlo bien, pero ahora escuché unas declaraciones que hablan de una cosa terrible. En ese sentimiento de yo voy, esa expresión que ha corrido como la verdolaga en las redes sociales, la verdad es que yo estoy viendo ahí expresiones y manifestaciones de adhesión de personas que no tienen ningún vínculo político con el Partido de la Liberación Dominicana, por una razón. Leonel Fernández se ha erigido como un defensor de la institucionalidad, más allá de una simple candidatura. En un momento de dificultad, en un momento difícil para la sociedad dominicana, el presidente Fernández se ha abanderado con la defensa de la Constitución de la República, y eso le ha sumado sectores que van más allá del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa crítica de Temo Montaz, muy dolido porque están convirtiendo un acto político en una cosa del soberano, del festival latino. Fue muy duro Temo Montaz con su presidente de anteriores. Pero tú sabes que el ingeniero Temístocles Montaz es un buen bailarín, ¿no? Sí, entonces, y canta muy bien. Entonces yo pienso que fue una cortesía de quienes organizaron el acto no invitarlo para que esté en tarima. Claro. No sigue, yo no voy a comentar eso. Pero el tema es... Ya. El tema es... Yo le digo, el sector Fernández está agresivo. No, hombre, no. Mira, Pablo. Pero el tema es que yo pienso que sí, que se va a presentar una expresión de manifestación de adhesión, no ni siquiera a la candidatura de Leonel Fernández, sino a lo que representa simbólicamente el presidente Fernández, la defensa de la institucionalidad. Pero, Nancy, si Fernández reúne 100.000 almas ahí, la mitad de lo que se está hablando, si tiene 2 millones de firmas, pero aquí se ganan las elecciones con 2.600.000, con 300, con 3 millones, entonces ya él ganó, ya se van a suspender las elecciones y nos ahorramos unos chelitos. ¿Tú sabes cuál es la fortaleza del presidente Fernández como candidato? Es justamente su posicionamiento extrapartido. El presidente, recuerda que cuando Leonel Fernández lleva el PLD al poder, el PLD es un partido de 10.000 miembros, sí, y él logra su carácter de amable componedor, logra armar una coalición liberal y conservadora, que tuvo un costo político, tú recuerdas, mucha gente se fue, dijo, con Balaguer yo no voy, liberal y conservador. Bueno, de hecho, el PLD balaguerista es el que ha ganado elecciones, no es el PLD bochista. Hay un costo ético de eso, terrible costo ético, pero el éxito electoral
está ahí. Eso es cierto, el partido político que Además, América Latina ha tenido más. Fernández tiene un liderazgo así como manco, ni derecha ni izquierda, manco, sino que pragmático, sino que puede estar con el doctor Balaguer, mañana ir a la derecha. Pero, ¿y ese liderazgo fuera del partido sería suficiente para Leonel Fernández? Se modificó la Constitución, no va como candidato, va independiente, ganarle al PLD. ¿Tú ves el poder de Fernández a ese nivel de enfrentar a un PLD con Danilo Medina candidato, suponiendo? Mira, el tema de que el liderazgo del presidente Fernández manco es una expresión que yo no comparto. No, yo digo pragmático. No, Lo de manco. Ni tampoco pragmático. El pragmatismo es que tú puedes, ese centrismo muy europeo, de que tú puedes tener una posición cercana al doctor Balaguer y después mañana cercana a don Juan o a Peña. O sea, un poco de tú actuar a partir de tus intereses. Es lo que nos ha enseñado el PLD. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema del socialismo del siglo XXI, como le llamó el presidente Chávez, en América del Sur? Justamente esa capacidad para articularse alrededor de la realidad. Sentarse en una posición ideológica y de esa posición ideológica entonces aislar a una parte del resto de la sociedad. Me está dando la razón, eso es lo que llama pragmatismo. Entonces, ¿qué es lo que el presidente Fernández ha hecho? Yo diría que el liderazgo del presidente Fernández es un liderazgo dúctil desde el punto de vista político. Es un eufemismo inteligentísimo de tu parte, que está demasiado bien amueblado intelectualmente, Pablo, porque tú me lo acabas de decir. Lo que no puede hacer Leonel Fernández, digo yo, lo que no puede hacer es ni el PLD decir, no, yo soy bochista, fuera balaguerista, peñagomista, no, la política del siglo XXI, ya lo de las ideologías, vaya a ver, usted va y viene, a eso me refiero, por eso lo de manco, o sea que no es ni derecha ni de izquierda, si lo que conviene al interés político electoral es hacer esto, yo lo hago y no me frena lo ideológico. Bueno, el Frente Patriótico fue el primer paso. Pero tú sabes, tú recuerdas el Frente Patriótico, fue duro, hubo lágrimas de mucha gente. De amigos nuestros. Hubo lágrimas. De amigos comunes, sí, se fueron y regresaron después, entendieron el proceso. Exacto. Pero tú sabes, Pablo, que hoy día el tema de la política no es un tema de carácter ideológico. Yo quisiera que sea ideológico. Porque no lo es. Yo estoy colocado en una de las fronteras desde el punto de vista ideológico. Yo soy un hombre que milito desde el punto de vista ideológico en una doctrina política. Pero el PLD no. El PLD es no, el PLD, puro pragmatismo. El PLD es la negación. Incluso viceversa. El PLD es la negación de Juan Bosch. Ahora bien, la política hoy día no es un tema ideológico. Exacto. La política hoy día es la prevalencia de los derechos económicos y sociales. ¿Qué son los derechos económicos y sociales? Ese grupo de derechos que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, la gente ya el problema no es el problema de libertad de expresión o el problema de militancia política, sino el problema de educación de calidad, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la seguridad social. Sí. Entonces, con cualquier método que tú hagas eso, tú estás avanzando socialmente. Ahí está, ahí hay un tema, ahí está la gran omisión de la clase política dominicana, no darse cuenta qué fue lo que pasó en el año 2010 cuando se proclamó el Estado social. Se pasó del Estado de derecho clásico al Estado social. El Estado social es, en esencia, la prevalencia y efectividad de los derechos económicos y sociales. Ya la gente, el tema no es el derecho a votar, la democracia hoy día es el derecho a comer y el derecho a educación de calidad. Entonces, gracias, Rafael. En ese tenor, sí, yo creo que el presidente Fernández ha entendido muy bien sí, ese fenómeno y no se aísla en una parcela ideológica. Eso no le corresponde a ti y a mí. Y quizás eso que somos dilectantes. No, y quizás eso explica su éxito político, sí, electoral, porque el que ve hoy a Leonel Fernández y recuerda el Leonel Fernández del 2013 y del 2014, dice, bueno, el hombre ha logrado lo que parecía imposible, era la recuperación de su imagen y hasta de su popularidad. Pero la última palabra la tiene el soberano. El soberano, sí, el soberano. Pero ya final, ya el último, pero por favor. Es una cuestión de carácter. Sí, pero esa recomposición sí, tiene que ver con el carácter
de la personalidad del presidente. Pero el último ya, en confianza, ya, finalmente, ya vamos a robarnos medio minuto. En la cita latinoamericana, uno sintió como que el sector Medina le tiró un ramo de oliva al doctor Fernández, porque primera vez que el SPLD terrible le reconoció la popularidad a la doctora Margarita Cedeño, la posibilidad de una negociación entre Medina y Fernández que unifique a todo el partido en torno a una candidatura de la doctora Cedeño, que es la única que después de ellos dos es importante electoralmente, porque los demás lamentablemente, o para bien o para mal, no han logrado. Finalmente, ¿tú crees que eso sería una posibilidad? Eso? Tú me has hecho una pregunta que ameritaría otro programa. Vamos a hacer otro programa. Huyóse, pero ya ven por qué invitamos a Nancy Rodríguez al programa. Todo un placer, señor, buena suerte. Esta mañanita, no, ahorita, 10 y media, pues tienen esa importante actividad. Ojalá que sí, que todo salga en paz, sobre todo eso, en paz, y que la Magdalena les guíe para bien o para mal. Terminamos aquí. Muchísimas gracias. El próximo sábado nos encontramos. Esto es Makini para Color Visión. Muy buenas noches. Buenas noches.